Hello and welcome. Just wanted to say happy birthday, and I hope you have the best New York City birthday ever. My, what a year it's been. This time last year, you... Oh, God! Oh, God! Oh, no! Oh, no! Oh, God! Oh, not the food! Nelson Mandela, what a great guy, often gets a round of applause. I go, incarcerated for over 25 years, released in 1990, he's been out now for 19 years, and he hasn't reoffended. I think he's going straight, which shows you prison does work. Mais segura pra bater! Para, Henrique! Para de ser, Henrique! Idiota, criança, para! ¿Usted me escucha, señorita Divina Brownie? Sí, la estoy escuchando. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Queremos saber cuál fue su relación, si fue esporádica o tiene una relación continua con el futbolista Fatigati. Bueno, en realidad fue nada más que... El humor es único, mantiene una condición que rara vez se encuentra en otras operaciones simbólicas del ser humano. Por un lado, alcanza con solo una risa, una respuesta orgánica para reconocerlo, pero, por el otro, innumerables humoristas lo definen de mil maneras distintas, siempre basadas en una apreciación personal. Sin embargo, a nivel simbólico, todo lo gracioso guarda al menos una característica, un mecanismo semiótico que por tan primitivo suele escapar a nuestra conciencia. A continuación, veremos el mecanismo más básico de lo que hace a un discurso gracioso, y luego los dos factores que más condicionan al humor, la relación del humor con el poder y la relación de distancia. Del chiste de gallegos a la sátira, del gag al humor negro, del humor físico a la parodia, lo gracioso siempre guarda un porqué difícil de explicar, pero muy, muy fácil de identificar. Dicho esto, debe aclararse al espectador que esta pieza audiovisual no mantendrá un carácter humorístico, sino que se abocará al más serio de los abordajes sobre el fenómeno del humor, o sea, a explicarlo. Mecanismo básico, ley del humor, la anomalía. Más allá de los distintos tipos de humor, lo gracioso es gracioso porque cumple siempre con una regla, o, mejor dicho, la quiebra. Básicamente, en todo discurso de carácter humorístico debe existir la imprevisibilidad de un elemento anómalo dentro de todo un sistema de signos más amplio. Esto significa que cualquier situación plantea un sentido común, un sistema de relaciones entre signos ya ordenados de manera implícita, y que lo gracioso irrumpe con la anomalía de uno de esos elementos. Pero solamente uno, solo un elemento que resalta y rompe la armonía del conjunto de la situación, volviéndola específicamente graciosa. 15 pesos sale un pati acá. Con 15 pesos me hago... Elemento anómalo. Alto guiso. Para comprender esta operación es necesario entender que nosotros nos relacionamos con un montón de discursos en base a sentidos implícitos, valores de carácter ideológico que, por ser ideológicos, no hace falta pasarlos por la conciencia, simplemente son un consenso y nos permiten funcionar con normalidad. Hay una relación ideológica muy profunda, ya automatizada, que cohesiona todos los signos de una situación dada, pero que, con el humor, uno de esos signos se destaca, se subvierte, se vuelve anómalo, golpea al espectador de manera imprevisible. Los elementos implícitos de la situación son los que acondicionan, de forma inconsciente, o sea, automática, cierto marco de expectativas lógicas. Y estas expectativas lógicas ordenan nuestra ansiedad con respecto de los signos que puedan surgir, el devenir normal de los hechos y sus características. Para decirlo en criollo, es simplemente un nivel de normalidad al que ya estamos tan acostumbrados que lo damos por hecho.
Esto sería que si un personaje abre un caramelo, el caramelo de pronto no se coma al personaje. O que si un tenista está a punto de anotar el match point de Roland Garros, no se termine pegando un raquetazo en su propia cabeza. Es el chiste básico de que un super grandulón musculoso de pronto hable con voz aguda y de niño. Con ejemplos tan básicos, esta disrupción de una sola anomalía resulta bastante evidente. Pero los efectos de sentido humorísticos, es decir, este mismo mecanismo de la irrupción anómala, se puede dar en base a infinidad de variantes y grados de complejidad terriblemente sutiles, tales como disfrutar del humor de un cuento de Borges o reírse de una caída en plena calle. Porque, en el fondo, depende de los sentidos comunes de cada persona. Se valora en base al marco de expectativas lógicas al interior de cada uno, o de la cultura de la que formemos parte. Esto es lo que hace que el humor tenga una beta rebelde, adopte un carácter irreverente hacia ciertas circunstancias dramáticas o incluso hacia símbolos de poder, ya que el humor está degradando la misma legitimidad de su sentido común. Toma todas las piezas que hacen a su registro dramático, pero le trastoca una, drenándole su capacidad de imponer respeto, al menos el respeto que pretende. De esta forma nos podemos reír de una persona diciendo cosas lindas de manera agresiva. OMG! Did you do something with your hair? I love it. O de un profesor violento que rompe las reglas del aula. De mil amores, a mí no me interesa enseñar, a ustedes no les interesa aprender. Que vayan a la biblioteca, agarren un libro cualquiera, léanlo y que pase el tiempo. O de un Batman que no se comporta como el héroe original. Ven un cachito para acá. Vos tenés que entender una cosa, que si yo te digo 8 de la mañana son 8 de la mañana. Yo no puedo quedar mal con esta gente, ¿entendés lo que te digo? Sí, pero yo tengo que facturar. O de algo que simplemente no encaja y no sabemos muy bien qué es. De un aire extraño que sube la tensión de la escena, pero que sin embargo no podemos identificar en un elemento anómalo en concreto. Este funcionamiento de anomalía es muy cambiante, porque cada discurso, sea serio o gracioso o fantástico, en su mismo desarrollo va elaborando las regularidades que hacen a su marco de expectativas lógicas. Y entonces el elemento anómalo humorístico no resulta algo gracioso per se, algo siempre igual de gracioso, sino que depende de cómo rompa con las expectativas generadas al interior de ese mismo discurso. O sea que si cada tenista de Roland Garros al golpear una pelota se termina dando un raquetazo, el raquetazo pasaría a ser lo normal, o sea, una parte más de nuestro marco lógico de expectativas. Y así es como, en palabras de Bernardino Bichi Rivadavia, todo un show de stand-up nos puede parecer menos gracioso que un compañero de trabajo tirándose un pedo en medio de una reunión. Por eso muchos discursos o personas que se presentan a priori como humorísticos, después no nos hacen reír tanto, y eso es simplemente porque nuestras expectativas lógicas, nuestro sistema de sentido común, ya están preparadas para que ese discurso presente una anomalía. Es decir, ya tenemos la guardia alta, estamos expectantes de que un elemento del discurso simplemente no encaje. Por ende, es lógico pensar que el registro humorístico se beneficia del contraste, necesita sí o sí de un piso de registro serio, de un panorama de normalidad, solo para luego quebrarlo y producir así el efecto humorístico. Para decirlo en criollo, no se puede ser totalmente gracioso todo el tiempo. Esto es lo que muchos humoristas denominan como la estructura del setup y el punchline. El setup, en apenas un par de frases, plantea un escenario medianamente verosímil, que dispara automáticamente ciertas expectativas lógicas, y el punchline ataca como un golpe, detona esas expectativas en una línea imprevisible y veloz. Nelson Mandela, what a great guy, often gets a round of applause. I go, incarcerated for over 25 years, released in 1990, he's been out now for
19 years. And he hasn't reoffended. I think he's going straight, which shows you prison does work. People worry about their physical appearance. We all have silly hang-ups. Personally, I worry that one of my balls is bigger than the other two. This is true. My mom actually should have been on one of the planes that crashed on 9/11. I think. Insólita subasta. Venden los dientes de Michael Jackson. Por supuesto, todos los dientes están limados para no lastimar a los nenes en caso de estar jugando a la mordidita. Tonight, we honor a self-made millionaire. He started with nothing, worked hard, and made a fortune. That man is Fred Trump, Donald's dad. Donald say he wants to run for president and move on into the White House. Why not? It wouldn't be the first time you pushed a black family out of their home. O sea que el humor funciona a partir de una operación de segundos sentidos, porque al irrumpir la anomalía nos hace de pronto conscientes de todos los signos que dábamos por supuestos. Porque si no funcionamos en la norma, jamás nos va a dar gracia la anomalía que la quiebra. Porque si no comprendemos la lógica y las expectativas sobre tal discurso de manera implícita, jamás entenderemos el accidente que las rompe. Pero, ¿todo elemento que no encaje en la lógica de una situación conocida resulta gracioso? La respuesta, señoras y señores, es no. ¡No! No toda anomalía resulta humorística, si bien, en cierto punto, todo puede depender de cada uno. La realidad es que no toda anomalía genera un efecto cómico, sino que puede generar un efecto absurdo, molesto, provocador, preocupante, agresivo y, en muchos casos, pelotudo, bastante pelotudo. Es un pelotudo. Y esto alude a la parte misteriosa que contiene el fenómeno humorístico, la razón por la que no todos pueden ser graciosos en cualquier circunstancia. Y eso se debe a que encontrar la justa anomalía que brinde un efecto de sentido gracioso es una cualidad que nadie ha podido dominar por completo, que nadie ha podido traducir en un esquema racional y capaz de ser vendido de forma seriada como si fuera una hamburguesa. Se sabe que intentar ser gracioso, jugársela por el humor, es algo arriesgado, y que la frontera simbólica que divide lo gracioso de lo pelotudo es sumamente fina y sinuosa, difícil de ubicar. Esto sucede cada vez que un chiste nuestro no funciona, es decir, pifiamos de anomalía. Para decirlo en lenguaje académico, quedamos como flor de pelotudos. Es como un síndrome. Elemento anómalo. Se está tratando, pero. Y esto sí que no es un chiste. En el fondo, cómo dar con la anomalía justa, con el elemento disruptivo que por alguna razón nos da risa, es un misterio de igual calidad que la misma creatividad. O sea que podemos entender luego su mecanismo, pero nunca cuál es la fuerza humana que lo motoriza, cómo se le ocurre al humorista, cómo el gracioso logra ser gracioso. Solo se puede ubicar una característica común a todas las anomalías que terminan siendo graciosas, y es que todas, a su manera, presentan un alto grado de imprevisibilidad. Logran de forma muy creativa sorprender al espectador, burlar sus expectativas lógicas. Que les llegue el gancho humorístico aunque tengan la guardia bien alta. Es por esta característica de ser imprevisible que el humor se relaciona tanto con lo auténtico o la naturalidad de una persona, que resulta muy difícil de ser fingido o activado a partir de mecanismos estandarizados.
porque buena parte, quizás no toda, pero buena parte de la imprevisibilidad de lo anómalo proviene de una actitud bastante espontánea del humorista, una respuesta anímica y explosiva, rápida para no ser prevista, muy difícil de ensayar. If you ever want to be in an Indian video, try this. You have to just simply do this. Change the light bulb, change the light bulb, change the light bulb. Okay. Tipos de humor, la distancia, el poder. Distancia horizontal, ajenidad. Pero más allá de este funcionamiento básico de un elemento anómalo, hay dos factores exógenos que inciden en el efecto de sentido gracioso, contribuyendo a que un chiste nos parezca muy cruel o simplemente una falta de respeto. En términos de sentido, toda broma se vuelve influenciada por los factores de distancia y poder, que deforman de alguna manera su carga humorística. La distancia puede ser conceptualizada como la ajenidad, el hecho de que la anomalía es específicamente negativa y que simplemente le sucede a otro que no me importa, del cual me siento ajeno. Esta característica afecta al humor y puede ser ubicada a un nivel horizontal, en un mismo estrato de poder, en una relación entre pares, como por ejemplo que un perro le cague la vereda al vecino. En este caso, bien podría el perro haberme cagado la vereda a mí, pero como esta anomalía, a todas luces negativa, le sucede a un otro que no me importa, entonces la anomalía nos puede parecer graciosa. Este tipo de distancia horizontal, para ser horizontal, grafica sí o sí una relación de paridad entre el otro y yo, o sea que ambos en principio tendríamos las mismas chances de sufrir esa anomalía. Se puede argumentar que esta distancia horizontal sea una medida de la indiferencia, algo así como el criterio personal de yo estoy bien, los otros que se jodan, pero evidentemente para reírse de una desgracia ajena hay que compartir cierto nivel de empatía en conjunto, hay que compartir las mismas expectativas entre lo que es o no una desgracia, entre lo que es o no una anomalía. Supongamos que ese mismo vecino apenas si le importa que un perro le cague la vereda, pero que se siente completamente desgraciado por no poder ver en la tele un programa de cocina que a nosotros nos pasa completamente desapercibido. Ese hecho puntual no nos parecería tan gracioso, porque nosotros, personalmente, no lo comprenderíamos como una desgracia. Es decir que, en una relación horizontal, se deben compartir buena parte de los signos implícitos que consideran a la anomalía como algo desgraciado. Distinto caso es cuando realmente se trata de solo mala intención, cuando el deseo de maldad se disfraza de humor. O sea, un odio personal contra mi vecino que hace que yo me ría de que la desgracia le suceda específicamente a él, en vez de reírme de la desgracia en sí, indiferente de a qué vecino le sucede. Esto, claro, en la vida cotidiana es difícil de dilucidar con claridad, y muchas veces este tipo de humor enmascara un poco de ambas posturas. Distancia vertical, el poder. Distinto es cuando esa distancia se ubica de manera vertical, valiéndose de ciertas instancias de poder o de estatus que contextualizan a la broma. O sea, entre el jefe y el empleado, entre el maestro y el alumno, entre el victimario y la víctima, o entre alguien con mayor estatus y otro en inferioridad de condiciones. Como el humor funciona drenando el respeto por el sentido común que merece una situación puntual, entonces naturalmente se lo concibe como un pequeño ejercicio de poder,
un arma a nivel simbólico. El bromista le desarma el registro dramático al bromeado, toma su seriedad como motivo de burla, su desgracia como una anomalía humorística. Pero en las relaciones verticales, enmarcadas en cierta estructura dominante, el poder ya es ejercido con anterioridad por una de las partes, por lo que la irrupción de un chiste puede desbalancear o equivaler sentidos previos. Acá el poder de la broma no incide entre pares, sino que se desarrolla de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo sería que el poderoso o de mayor estatus se burle de las peores condiciones de otro. Y su efecto de sentido, obviamente, tiende a ser cruel, a veces hasta inaceptablemente cruel. En este caso existe una diferencia significativa que muchas veces pasa inadvertida. De arriba hacia abajo no es lo mismo que se burle el victimario de la víctima que una persona de mayor estatus de una de menor estatus, debido a que el victimario es la causa directa de la desgracia de la víctima. O sea que, en términos de sentido e identidad, no es lo mismo que un nazi se burle de un judío a que lo haga un tercero que no es nazi. No es lo mismo que un tercero se burle de un asesinato a que sea el mismo asesino el que se burle del asesinado, ya que la relación de poder es mucho más directa. Entre el tercero y el desgraciado puede existir una muy marcada relación de estatus, o sea que un rico se burle de un pobre o que una persona sana se ría de otra en silla de ruedas, pero en ningún caso quien se burla es la causa de la desgracia ajena. Esto no es un hecho menor. Que un nazi se burle de un judío es directamente inaceptable, o sea, una crueldad completa. En cambio, la intervención de un tercero, por caso un comediante que se burla de una persona en silla de ruedas, pone la relación vertical en diagonal, la horizontaliza un poco. No es lo mismo que el chiste del vecino y el perro, porque, a todas luces, no se está en igualdad de condiciones, sino que existe una marcada diferencia de estatus, pero, a su vez, el tercero no es responsable de la desgracia del otro. Este fenómeno de sentido es lo que tantas veces cuesta discernir sobre los chistes de humor negro. Y cuesta discernirlo porque la verdad es que sus parámetros son muy fluctuantes, dependen de criterios bastante subjetivos. ¿Qué diferencia de estatus es ya demasiado como para burlarse de alguien que la está pasando mal? ¿Dónde ubicar la línea roja, la censura o al menos la condena social? ¿En qué momento el comediante deja de ser un comediante y pasa a ser, sencillamente, un forro? Por supuesto, no existe una respuesta puntual, sino que esto es un terreno en disputa. Lo que vale aclarar es que si el humorista pretende valerse de la crueldad de este tipo de humor, entonces lógicamente deberá aceptar la respuesta o la condena simbólica de la parte de la sociedad que se siente atacada. Es decir, que debe estar dispuesto a lidiar con las contingencias y el riesgo de ofender a mucha gente. Sin embargo, a nivel específico del humor, más allá de la cuestión ética, solo puede aportarse un dato, un criterio que puede orientar el juicio sobre la crueldad injustificada del humor negro. A la hora de este tipo de chistes, lo que debería juzgarse es también el nivel de elaboración que tiene el chiste en cuestión, deplorando las bromas más estúpidas y aceptando las bromas más inteligentes. Porque a nivel de la elaboración humorística, no es lo mismo decir que una persona en silla de ruedas es en realidad un hijo bastardo de Robocop, a decir simplemente que es un lisiado hijo de puta.
Para decirlo en criollo, si el chiste es lo suficientemente bueno como para hacer reír al mismo desgraciado, es mucho más probable que el humorista no sea condenado. O sea que si el riesgo del mal chiste común y corriente es quedar como un pelotudo, el riesgo del mal chiste negro es quedar como un sorete. Wow! I know, awesome, right? Oh my god, I want to get on! Hold on, remember the first thing we said we'd do? Wow, so that's what the tops of cars look like. All right, walking speed. Afternoon, ma'am. Afternoon to you, normal sir. No one can tell. How's the weather down there, you short idiot? Should we tell him his pants fell off? No, let's wait a while. Well, you can't tell by the way I use my walk. I walk all the time, because my legs can walk. Pero, a pesar de ser polémico, el humor negro es muy valioso. No es para nada condenable en todos los casos, debido a que cumple la función de dosificar los impulsos negativos. Se vale de odios y crueldades que todos tenemos ocultos bajo nuestra necesaria moral, pero que, a fuerza de humor, se permiten aflorar a la superficie en pequeñas dosis, no salir en forma de violencia seria, sino que contenidos en un registro humorístico. Exorcizar nuestras peores pulsiones pasándolas de la idea a la palabra. Reírnos un poco de nuestras maldades y, de esa manera, quitarle seriedad. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba, claro, las cosas cambian. Y ahora el humor se suele sentir como una reparación simbólica, un gesto que compensa las inequidades y abusos del poder. Es Chaplin satirizando la alienación de la producción capitalista, o las caricaturas estúpidas de Hitler. En este caso, el humor tiende a ser revanchista y justiciero, una suerte de descargo por las condiciones de sometimiento. No ayuda a cambiar la realidad en concreto, pero sí a quitarle el registro dramático a los discursos de poder, a desgastar su seriedad con la fuerza de la risa. Este tipo de dinámica suele ser muy representativa de la sociedad. Claro que su riesgo puede ser bastante alto porque se mete necesariamente con algún signo de poder. Acá también el humor dosifica sentimientos que todos tenemos y los presenta a todo público, pero con una deformación que los vuelve más tolerables, incluso hasta hacer reír al mismo poderoso del que se está burlando. Es famosa la alegoría de que, en la corte del rey tirano, el único que podía decirle a la cara la verdad sobre su tiranía era el bufón, quien sabía deformar la verdad a su favor, quitarle el registro trágico a la denuncia pero sin dejar de denunciarlo. Igual que en el humor negro, el humor de abajo hacia arriba también se maneja con pequeñas dosis. Le dice al hijo de puta que es un hijo de puta, pero se lo dice de una forma ingeniosa, sorpresiva, anómala, con una linda sonrisa en la cara. Procedimiento. Consejo para ser más gracioso en base a los conceptos que hemos trabajado y para ponerse a mover un poco el esqueleto humorístico. Por supuesto que no existen fórmulas imbatibles para el humor, pero, teniendo en cuenta su mecanismo básico, se puede plantear un procedimiento general que tienda hacia el humorístico, que nos permita encontrar signos fuera de lugar. Si el efecto de sentido humorístico proviene de la anomalía de una de sus partes, entonces un procedimiento que puede resultar bastante fértil en esta búsqueda sería la mixtura. El cruzar dos elementos que pertenezcan a discursos distintos y comprobar luego su efecto de sentido.
En términos de creatividad, la capacidad de asociación es el paradigma básico que contribuye a que una persona logre una respuesta creativa, solo que, en este caso, claro, no todas las mezclas resultarían graciosas. En el mundo de la comedia sobran ejemplos de este procedimiento. Este tipo de experimentación puede ir desde poner canciones épicas a un video estúpido, con 15 pesos me hago alto guiso. a un doblaje con insultos en una película infantil. Pinche mariquetas. A esa mamá que te gusta la verga. ¿Tú qué, pinche Eres puta? un puñetas. Pato es la neta. Ay, pinche madre, cabrones. O a tomar una figura del pop de los años 60 y combinarla con el espíritu antisistema del punk. No me depilo las axilas. La belleza es una pauta de esta puta sociedad. No me depilo. O con la discriminación. Salta sobre el pobre, salta al carenciado. Salta ese que duerme, salta al niño o al anciano. O con el peronismo. ¡Ay, ay, caramba! Son oligarcas. Lo que sea, esta operación de mixtura obliga a deconstruir cierto discurso, a desglosar conscientemente sus partes para luego poder experimentar con su mezcla, desafiando la lógica, poniendo a prueba las expectativas convencionales sobre cualquier discurso. Y de esa manera tener la esclava de la moda, las dietas, el gimnasio y todo eso, con lo que nos distraen para no darnos cuenta que llevamos vidas de mierda. ¡Mamá! ¡La reputa que te parió! Este mismo planteo fue apoyado por el filósofo francés Henri Bergson, Premio Nobel de Literatura, quien ya desde hace años suscribía a la doctrina conocida como del alto guiso, la cual afirma en su tesis central que con apenas 15 pesos alcanza para que cualquier joven entusiasta explore y expanda sus capacidades culinarias. Dicha doctrina del alto guiso se mantuvo en la cúspide del paradigma académico sobre el humor, hasta luego ser grasosamente confrontada por la doctrina del pati acá, la cual tomó fuerte arraigo entre los académicos del municipio de Lanús, al sur de Buenos Aires, quienes luego conocerían la audacia de un joven encapuchado y de largas capacidades culinarias, el cual demostraría que mixturar un hecho bizarro en una cancha de fútbol con el prolijo tono de un videoensayo podía resultar en un hallazgo humorístico. Sale un pati acá. Con 15 pesos me hago alto guiso. Y entonces el humor, a fin de cuentas, funciona como el revés de los sentidos, la capacidad de dar vuelta al registro con el que se dicen las cosas. Tener humor incluso nos beneficia frente a los ojos de los demás, ya que si logramos reírnos de nuestras propias anomalías, automáticamente, en un mecanismo de doble sentido, nos despegamos de ellas. A nivel simbólico, quedamos como una persona que sabe reírse de sus zonas trágicas, no tomarlas con tanta seriedad, mantener cierta distancia. Love you so much. Happy birthday. Sin duda que esa distancia es necesaria para vivir, a veces para atravesar circunstancias cuyo registro es insoportablemente dramático. Margarete. Y el humor puede poner en jaque esa seriedad. Cuenta con la inteligencia y el peligro para subvertir el orden de lo dado,
pero cambiando siempre la violencia por la risa, la angustia por el placer, el cortisol por la dopamina, el sentido común por lo que pueda pasar.